Los señores de la guerra alienígenas del dominio Citari rieron al ver la flota humana. Era apenas un puñado de naves, con cascos poco impresionantes y un tamaño ridículo comparado con los acorazados de los imperios galácticos. Los Citari, una especie que se enorgullecía de sus conquistas, esperaban más de aquella raza insolente que apenas acababa de ingresar al escenario galáctico. Ya habían conquistado docenas de mundos y aplastado especies mucho más antiguas que la humanidad, y ahora tenían la vista puesta en la Tierra. El almirante Borcal, desde el puente de su gigantesca nave insignia, contemplaba con desprecio cómo las naves humanas tomaban formación. ¿Esto es lo que envían a luchar contra nosotros? Una flota patética, bufó. Sus oficiales rieron entre dientes, sus mandíbulas entrechocando con diversión. Tal vez sus líderes ya aceptaron su destino, dijo uno de sus generales. Quizás esto sea solo una rendición ceremonial. Borcal consideró la idea por un momento antes de negar con la cabeza. No, los humanos son tercos. Había visto cómo luchaban en escaramuzas menores, cómo se negaban a rendirse incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. Pero esto no era una flota. Era apenas una fuerza defensiva. Abran un canal, ordenó Borcal. La pantalla parpadeó y apareció la imagen de un oficial humano. Un hombre mayor, con el uniforme impecable y el rostro inexpresivo. Aquí el almirante Carter de la Flota de Defensa Terrana Unida, dijo con voz serena, casi casual, como si hablara con un igual y no con un señor de la guerra que había traído una flota capaz de reducir planetas enteros a escombros. Están violando el espacio terrano. Den media vuelta ahora o abriremos fuego. Borcal soltó una carcajada profunda y gutural. No estás en posición de hacer demandas, humano. ¿De verdad crees que esto, señaló los datos de los sensores, una docena de naves en total, puede enfrentarse a nosotros? Carter ladeó levemente la cabeza. ¿Sabe cuál es el peor error que puede cometer un enemigo, almirante Borcal? Borcal sonrió con arrogancia. Ilumíname. Subestimar a los humanos. Antes de que Borcal pudiera responder, su oficial de sensores emitió un chillido de alarma. Señor, se detectan picos de energía. La flota humana está. No terminó la frase. El espacio explotó en fuego. Las diminutas naves humanas se movían de formas que desafiaban todo lo que los Citari sabían sobre tácticas de combate espacial. No seguían formaciones tradicionales ni patrones predecibles. Se deslizaban como depredadores, como cazadores. El primer acorazado Citari explotó antes de poder responder. Luego otro. Y otro más. La burla de Borcal se desvaneció. ¿Cómo? ¿Qué armamento están usando? Sus oficiales buscaban respuestas frenéticamente, pero no encontraban ninguna. Las naves humanas, en teoría, debían ser débiles, superadas en número y en potencia. Sin embargo, se movían con una precisión aterradora, cada una actuando como si formara parte de una sola mente, una unidad perfecta de destrucción. La pantalla volvió a parpadear. Carter seguía allí, tan sereno como al principio. Te lo advertí, repitió. Debiste haberte retirado. Y entonces, la flota humana desató el infierno. La nave insignia de Borcal tembló cuando otro crucero Citari explotó, hecho trizas por un arma que ni siquiera habían visto disparar. Los oficiales gritaban entre sí, intentando entender la masacre que presenciaban. Imposible, gritó un general. ¿Cómo nos están alcanzando con tanta precisión? ¿Cómo atraviesan nuestros escudos? La flota Citari había sido invencible hasta ahora. Aplastaron el mundo natal de los Growlit en un solo día. Aniquilaron las flotas avanzadas del dominio Varos. Ninguna especie había sobrevivido a su paso. Y sin embargo, ahora estaban siendo despedazados por una flota que supuestamente no representaba amenaza alguna. Den la orden de retirada, rugió Borcal. Necesitamos ganar distancia. Su flota trató de romper formación y retroceder, pero los humanos no se lo permitieron. En cuanto una nave intentaba moverse, los humanos ya estaban ahí, cortando las rutas de escape con precisión letal. Señor, sus naves. La pantalla táctica mostró nuevos datos, y lo que Borcal vio le heló la sangre.
Los humanos no solo peleaban bien. Estaban anticipando cada movimiento de su flota. Vio con horror como un destructor humano, una nave 5 veces más pequeña que un acorazado Citari, atravesaba uno de sus buques como si fuera de papel. Sus armas no disparaban en ráfagas tradicionales, sino en chorros continuos de energía, apuntando a puntos débiles con una exactitud inquietante. Era como si supieran exactamente dónde golpear. «Están leyendo nuestras frecuencias», tartamudeó un técnico. «No», murmuró Borcal, entrecerrando los ojos. «Esto no es solo puntería avanzada. Es otra cosa». Su mente giraba en busca de una explicación. La humanidad apenas llevaba un siglo dentro de la comunidad galáctica. No deberían poseer tecnología capaz de neutralizar a las naves de guerra Citari. Y, sin embargo, una tras otra, sus naves caían, sus restos flotando como cadáveres ardientes en el vacío. «Señor», exclamó un oficial de comunicaciones. «Nuestras armas no están fijando blancos. Sus naves están interfiriendo con nuestros sistemas de puntería». «¿Cómo?», preguntó Borcal. «Desconocido». Era una pesadilla. Las armas Citari eran las más sofisticadas de la galaxia, diseñadas para ajustarse automáticamente a los escudos enemigos y contramedidas. Y, sin embargo, contra los humanos eran inútiles. Su puntería fallaba. Sus misiles cerraban el rumbo. Sus rayos de energía no daban en el blanco. Y las armas Citari jamás fallaban. Borcal clavó sus garras en el reposabrazos de su silla de mando. «Tú», gruñó, abriendo de nuevo el canal con el almirante Carter. El almirante humano seguía allí, tan tranquilo como si solo estuviera supervisando un ejercicio de entrenamiento. «¿Problemas, almirante Borcal?» Borcal mostró los colmillos. «Esto es imposible. ¿Qué han hecho? ¿Qué truco es este?» Carter se recostó levemente, su voz firme. «Ningún truco, solo preparación. Verás, almirante, lo que pasa con los humanos es que no peleamos limpio». La transmisión se cortó. Un segundo después, la flota humana desapareció. Borcal abrió los ojos con incredulidad. «¿Se han ido?» «No». Uno de sus oficiales soltó un jadeo, escaneando frenéticamente el campo de batalla. «Se han vuelto invisibles». «Eso es imposible», siseó Borcal. «Ningún sistema de sigilo puede funcionar en medio de una batalla activa». La nave insignia de los Citari tembló violentamente. Una profunda explosión sacudió las cubiertas inferiores. Las alarmas de emergencia aullaron. Luego vino otro impacto. Y otro. Los humanos no se habían ido. Estaban por todas partes. Borcal se aferró a su silla mientras la furia de 10 soles temblaba bajo otro ataque invisible. Las luces del puente parpadearon. El olor a metal quemado llenó el aire. «Informe», rugió. Uno de sus oficiales, con las mandíbulas entrechocando en pánico, chilló: «No podemos rastrearlos. Nos atacan desde puntos ciegos». «Puntos ciegos». En una nave Citari no existían puntos ciegos. Sus sensores cubrían todos los ángulos posibles. Sus escudos se ajustaban en tiempo real a cualquier amenaza entrante. Sus sistemas de puntería eran los mejores del dominio. Y sin embargo, contra los humanos, era como pelear contra fantasmas. «Ignoren los sensores». «Fuego a mi señal», bramó Borcal. «No me importa si disparan a ciegas. Devuelvan el fuego». Las naves Citari desataron su arsenal contra el vacío, iluminando el espacio con andanadas de plasma, proyectiles de cañones magnéticos y misiles. Sus sistemas de puntería eran inútiles, pero el fuego bruto les había dado la victoria antes. No esta vez. Las naves humanas reaparecían solo por breves instantes, lo justo para lanzar otra andanada brutal antes de desaparecer de nuevo en la oscuridad. No solo usaban sigilo. Estaban manipulando el campo de batalla, controlando el ritmo del combate de una forma que Borcal jamás había presenciado. «Están usando microsaltos tácticos», murmuró un oficial con la voz desgarrada. «Saltos FTL de corto alcance dentro del rango de combate». La sangre de Borcal se congeló. Ninguna especie usaba saltos FTL en combate activo. Era un suicidio. Demasiadas variables.
Demasiado riesgo. Un error de cálculo podía lanzar una nave directo a un planeta, una estrella, o peor aún, contra otra nave. Y sin embargo, los humanos lo hacían a la perfección. Vorkal vio horrorizado como un Dreadnought Citari giraba violentamente en el espacio, con sus motores envueltos en llamas. Una fragata humana había saltado justo detrás de él, descargando una lluvia de proyectiles cinéticos en sus sistemas de propulsión expuestos antes de desaparecer de nuevo. Otro acorazado intentó retirarse, solo para que un crucero humano saltara dentro de su formación, cortando su flanco como un cuchillo atraviesa la carne. «Nos están desmantelando», susurró uno de los generales de Vorkal, como cazadores desarmando a su presa. El puente volvió a temblar. Vorkal sintió que sus garras temblaban, no solo por el impacto, sino por algo que jamás había sentido antes. Miedo. Los Citari no sentían miedo. Eran conquistadores. Habían sometido incontables mundos, aplastado resistencias con fuerza abrumadora. Su imperio estaba construido sobre la guerra, sobre la creencia de que ninguna especie les era igual. Pero esos humanos no peleaban por sobrevivir. No peleaban por territorio o gloria. Estaban cazando. Y los Citari eran la presa. Una alarma aguda sacó a Vorkal de su trance. La pantalla principal parpadeó, mostrando un nuevo horror en tiempo real. Los humanos habían alcanzado la furia de 10 soles. 2 de sus naves, pequeñas e insignificantes comparadas con su acorazado insignia, habían saltado hasta colocarse peligrosamente cerca de él. Se movían con una precisión aterradora, sus armas apuntando con una exactitud escalofriante a puntos estructurales críticos. Entonces apareció un mensaje en la consola. Transmisión entrante del almirante Carter. Vorkal dudó. Todo su instinto le gritaba que cortara la transmisión y luchara hasta el último aliento. Pero en el fondo sabía que la batalla ya estaba perdida. «Ponlo en pantalla», gruñó. La imagen apareció. El almirante Carter seguía tan tranquilo como siempre. Detrás de él, se veía el puente de una nave humana. Ningún daño. Ningún humo. Ningún caos. Los humanos no solo estaban ganando. Estaban ilesos. Carter sonrió. «Entonces, almirante, ¿cómo va ese plan de invasión?» Vorkal mostró los dientes. «¿Qué son ustedes?», gruñó. «¿Qué clase de especie pelea así?». La expresión de Carter no cambió. «Somos humanos». La transmisión se cortó. Y la furia de 10 soles explotó. El mundo de Vorkal se disolvió en fuego y silencio. Un momento estaba en su puente de mando, aferrado a su silla, mirando los ojos implacables de Carter. Al siguiente, flotaba sin peso en medio del vacío, su cuerpo girando como una muñeca rota mientras su nave insignia se hacía pedazos desde adentro. Las llamas titilaban en los restos destrozados de la furia de 10 soles. Su otrora majestuoso casco ahora era un cementerio retorcido de chatarra ardiente. Los cuerpos de su tripulación, de sus oficiales, de su máquina de guerra, flotaban entre escombros, todos reducidos a insignificancia. Los Citari habían dominado el campo de batalla durante siglos. Su supremacía era incuestionable. Pero ante la humanidad, su flota no duró ni una hora. Vorkal jadeó, su cuerpo gritando de dolor mientras su traje de emergencia intentaba mantenerlo con vida. El sello automático se había activado a tiempo, conservando una frágil atmósfera alrededor de él. Pero no quedaba ninguna nave que pudiera salvarlo. Flotaba a la deriva entre los cadáveres del orgullo de su imperio. Y entonces los vio. Las naves humanas se movían por el campo de batalla como depredadores alfa inspeccionando su caza. Sus formaciones eran perfectas. Cada nave posicionada con una precisión escalofriante. Sus movimientos, eficientes y metódicos. No había júbilo. No había celebración alocada. Solo una eficiencia fría y calculadora. La visión de Vorkal se nubló, su conciencia tambaleante mientras el oxígeno se le agotaba. Su cuerpo dolía. Su mente giraba. Esto no había sido una derrota. Fue una ejecución. Una sombra lo cubrió. Una nave de guerra negra, de líneas pulidas. Su casco intacto, sin una sola marca de la batalla. Un destructor humano. Sintió un tirón.
El baliza de emergencia de su traje había sido localizada. Lo estaban recogiendo. La humanidad no solo quería derrotarlo. Querían que lo viera. Borcal despertó en una sala tenue, iluminada por una luz blanca y fría. El aire olía a esterilidad y metal. Su cuerpo estaba sujeto, no cruelmente, pero sí con firmeza. No era un prisionero encadenado. Era un espécimen siendo observado. Una puerta se abrió con un suspiro mecánico. Admiral Carter entró. Su uniforme seguía impecable. Su expresión, imperturbable. Detrás de él, varios oficiales humanos lo acompañaban en silencio. No lo miraban con odio. No con arrogancia. Lo observaban con curiosidad. Borcal mostró los colmillos. Acábalo, jadeó. Mátame y termina con esto. Carter ladeó la cabeza. ¿Matarte? Casi sonaba divertido. ¿Crees que por eso te salvamos? Borcal gruñó. Aniquilaste mi flota. Nos borraste de las estrellas. ¿Para qué mantenerme con vida? ¿Para exhibirme como trofeo? Carter dio un paso al frente. Su mirada se volvió cortante. No, almirante Borcal. Te mantuvimos con vida porque queremos que recuerdes. Borcal se quedó inmóvil. Queremos que regreses a tu dominio, continuó Carter. Que mires a tu alto consejo a los ojos y les cuentes lo que ocurrió aquí. Que les digas lo que viste. Que les digas que la humanidad no debe ser subestimada. La respiración de Borcal se volvió superficial. ¿Crees que eso nos asustará hasta lograr la paz? Los ojos de Carter se oscurecieron. No, almirante. Creo que eso los volverá desesperados. Se inclinó levemente, su voz firme, pausada y cargada de una certeza inquebrantable. Y ahí es cuando los destruiremos. El dominio Citari jamás volvería a ser el mismo. Los señores de la guerra que una vez se burlaron de la pequeña flota ahora murmuraban con temor sobre el horror que Borcal había traído de regreso. No hablaban de las armas humanas, ni de sus naves, sino de su mentalidad. De una especie que no luchaba por sobrevivir, sino por dominar. Una especie que no conquistaba, sino que erradicaba amenazas. Los Citari se habían burlado de la flota humana. Pero ahora, mientras su imperio temblaba, mientras sus líderes vacilaban, mientras el miedo a lo desconocido se filtraba en sus corazones alguna vez orgullosos, entendían la verdad. La humanidad no era solo otra raza en la galaxia. Eran los depredadores supremos de la guerra. El alto consejo del dominio Citari guardaba silencio mientras Borcal terminaba su informe. Los grandes señores de la guerra, los estrategas supremos, los gobernantes de 1000 mundos conquistados, permanecían inmóviles en sus asientos, sus mandíbulas temblando, sus cuerpos rígidos, intentando ocultar el miedo. La cámara, tallada en obsidiana negra, nunca antes había conocido el silencio. Era un lugar de poder, de autoridad incuestionable. Allí se planeaban conquistas. Allí se condenaban civilizaciones enteras a la extinción con solo una orden. Allí se decidía el destino de especies enteras sin remordimientos. Pero hoy, lo que reinaba era la duda. Borcal se mantenía erguido ante ellos. Su cuerpo estaba demacrado tras su tiempo en cautiverio humano. Sus cicatrices, visibles e invisibles, lo marcaban como un guerrero que había enfrentado algo más allá de la comprensión de su especie. Su voz, antes imponente, ahora cargaba con el peso de un imperio quebrado. No lucharon como nosotros, dijo de nuevo, con voz rasposa. No lucharon como los barcos, que confiaban en números abrumadores. No lucharon como los Growlithe, que guerreaban por desgaste. No pelearon como ninguna otra especie que hayamos enfrentado. Miró a cada consejero a los ojos. Nos cazaron. Nos estudiaron. Y cuando atacaron, fue con la precisión de una especie que mata para exterminar. El alto canciller Situn, el más antiguo y respetado de su especie, se inclinó hacia adelante. Sus ojos negros, implacables, observaron a Borcal con una frialdad calculada. Y sin embargo, sobreviviste. Las mandíbulas de Borcal se crisparon. Porque ellos quisieron. Porque querían que regresara y les contara lo que vi. Situn exhaló lentamente. Y dime, almirante Borcal,
¿Cuáles crees que son sus verdaderas intenciones? Borcal apretó los puños. No querían solo ganar esa batalla. Querían enviar un mensaje. Y ahora yo soy ese mensaje. Situn se recostó, sus dedos afilados entrelazados sobre la mesa de piedra. ¿Y cuál es ese mensaje? Borcal lo miró sin pestañear. Que la humanidad no libra guerras. Las termina. La cámara estalló en caos. Algunos señores de la guerra silbaron con indignación, golpeando la mesa con sus garras. Otros murmuraban entre sí, sus voces cargadas de inquietud. Unos pocos permanecían en silencio, sus miradas perdidas, viendo ya un futuro escrito en llamas. Uno de los consejeros, joven y arrogante, se levantó de golpe. Debemos atacar ahora. Los humanos son pocos. Su tecnología, aunque formidable, no es invencible. Si movilizamos toda la fuerza del dominio, podremos aplastarlos antes de que se conviertan en una amenaza mayor. Borcal dirigió sus ojos cansados hacia el necio. Aún no entiendes. El joven consejero le mostró los colmillos. Ilumíname, derrotado. Borcal no respondió al insulto. En lugar de eso, se inclinó hacia adelante, su voz afilada como una cuchilla. No enfrentamos toda la fuerza de la humanidad. Eso era solo un puñado de sus naves. Una fuerza de reconocimiento. Una prueba. Respiró hondo. Y fallamos esa prueba. El silencio cayó de nuevo. Situn tamborileó con sus garras sobre la mesa, su mirada impenetrable. Afirmas que luchan como nadie. Entonces, ¿cuál es su verdadera estrategia? Las mandíbulas de Borcal se tensaron. Son pacientes. Observó lentamente a cada señor de la guerra en la sala, asegurándose de que todos lo escucharan. No buscan derrotarnos en una sola guerra. Nos están observando, estudiando. Y cuando estén listos, verdaderamente listos, no nos atacarán con naves ni soldados. Hizo una pausa. Nos desmantelarán desde dentro. Sembrarán miedo. Nos harán dudar. Y cuando llegue el momento, nos habremos destruido a nosotros mismos, antes de que disparen un solo tiro. Situn lo miró durante un largo instante. Y luego, el alto canciller hizo algo que nunca antes se había hecho en la historia del dominio. Se puso de pie y bajó la cabeza. El dominio, dijo con voz solemne, debe decidir si desea sobrevivir, o ser otro nombre más en la historia de enemigos caídos de la humanidad. La cámara quedó muda. Por primera vez, el dominio Citari no estaba planeando una guerra. Estaban planeando cómo evitarla. Pasaron los días en un silencio inquietante. El dominio Citari, antes sediento de conquista, ahora se encontraba al borde de una decisión que podía cambiar su destino para siempre. Los señores de la guerra, los estrategas, la élite gobernante, todos murmuraban entre sí, sopesando sus opciones, intentando encontrar una forma de recuperar el orgullo que la humanidad había hecho trizas. Borcal permanecía en las cámaras del Alto Consejo, convocado para dar más testimonio. Lo interrogaban sin cesar, diseccionando cada detalle de la batalla, cada táctica humana, cada comportamiento. Él respondía cada pregunta con la misma verdad escalofriante. No pueden derrotarlos como han derrotado a otros. Si atacan, ellos no simplemente contraatacarán. Los extinguirán. Pero aún había quienes se negaban a creer. Tenemos más naves, argumentó un general. Más soldados, más poder de fuego. Si movilizamos todo, podemos. No lo entiendes, bramó Borcal, golpeando la mesa con el puño. Su voz resonó por toda la cámara. Podrías enviar 1000 flotas y no importaría. Los humanos no pelearán bajo tus condiciones. Pelearán bajo las suyas. Y para cuando te des cuenta de que la guerra ha comenzado, ya habrá terminado. Los murmullos crecieron, incómodos, tensos. Entonces una voz grave cortó el aire. Dime, almirante, dijo el alto canciller Situn, sus ojos tan fríos como el vacío, si lo que dices es cierto, si la humanidad es tan implacable como afirmas, ¿cuál es la solución? El silencio regresó. Borcal respiró hondo. Había pasado noches sin dormir pensando en eso, repasando posibilidades,
sabiendo que una sola palabra equivocada podría condenar a su pueblo. Finalmente, habló. La única forma de sobrevivir, dijo con lentitud, es convencer a la humanidad de que no somos su enemigo. Un coro de burlas surgió de algunos señores de la guerra. Un dominio no suplica por paz, escupió uno. La mirada de Borcal se afiló. ¿Crees que esto es suplicar? No. Esto es estrategia. Avanzó un paso, su voz más baja, más calculada. Los humanos respetan la fuerza. Pero no la clase de fuerza que hemos usado durante siglos. Respetan la inteligencia, la resiliencia, la adaptación. Si les mostramos que podemos aprender, que no somos un imperio sin mente ni alma, quizás nos vean como algo más que presas. Situn lo observó detenidamente. ¿Y si se niegan? Las mandíbulas de Borcal se tensaron. Entonces, moriremos. Una larga pausa. Las garras del canciller repiquetearon sobre la mesa de piedra mientras meditaba. Finalmente habló. Preparen un emisario. Un murmullo de asombro recorrió la cámara. Los señores de la guerra se miraban entre sí, incrédulos. Nunca antes el dominio Citari había enviado un emisario a un enemigo. Ellos no negociaban. Ellos conquistaban. Pero ahora no había elección. La nave diplomática que transportaba al emisario Citari cruzó el espacio controlado por los humanos, transmitiendo señales de intención pacífica. No hubo respuesta inmediata. Ninguna advertencia. Ningún saludo. Solo silencio. No fue hasta que la nave alcanzó el borde de una estación de defensa terrana que fueron finalmente contactados. Aquí comando de flota, dijo una voz calmada a través de las comunicaciones. Declaren su propósito. El diplomático Citari dudó por un momento. Luego pronunció unas palabras que jamás se habían dicho en su especie. Buscamos una audiencia con la humanidad. Hubo una pausa. Y entonces, con voz fría e impenetrable, el oficial humano respondió. Permanezcan en espera. La transmisión se cortó. Y por primera vez en su historia, los Citari esperaron con miedo lo que vendría. La nave diplomática flotaba en un silencio inquietante, su tripulación tensa mientras aguardaban una respuesta. Los humanos habían reconocido la solicitud, pero no daban pistas de qué ocurriría después. Pasaron minutos. Luego una hora. El vacío del espacio era inmenso, pero el peso de ojos invisibles caía sobre ellos como una carga aplastante. Sabían que estaban siendo observados, escaneados, analizados. La humanidad no actuaba con prisa. Estudiaba primero. Dentro de la sala de consejo tenuemente iluminada de la nave, el jefe del emisario, Lord Salbok, caminaba de un lado a otro. No era un soldado, pero la carga de su misión pesaba sobre él como si liderara una flota en guerra. Nos hacen esperar a propósito, murmuró uno de sus ayudantes. Por supuesto que sí, respondió Salbok con la voz tensa. Es un mensaje. Quieren que nos sintamos impotentes antes siquiera de hablar. Sus mandíbulas se contrajeron con frustración. El dominio Citari jamás había enviado emisarios a negociar. Su forma de diplomacia siempre había sido la conquista. La idea de estar ahora a merced de otra especie era impensable. Y, sin embargo, allí estaban. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, llegó la respuesta humana. Coordenadas de atraque transmitidas. Seguirán la ruta exactamente como se indica. Cualquier desviación será considerada acto hostil. Todas las armas deben permanecer a bordo de su nave. Incumplimiento resultará en terminación. Salbok se irguió. No había lugar para la negociación en ese mensaje. No había cortesías. No había intento alguno de hacer sentir bienvenidos a los Citari. Solo una declaración fría de control. Los humanos ya habían establecido las reglas. Los diplomáticos Citari descendieron en absoluto silencio de su nave, ingresando al enorme hangar de la estación terrana. La sala era colosal, con paredes de acero gris que se alzaban imponentes sobre ellos. Luces blancas, intensas y frías, bañaban el lugar con una esterilidad inquietante. No parecía una sala diplomática. Parecía un laboratorio. Un escuadrón de soldados humanos los esperaba. Llevaban sus armas enfundadas, pero visibles.
Vestían uniformes oscuros con placas de blindaje. Sus rostros, ocultos tras visores sin expresión. No eran simples guardias. Eran guerreros, observando cada movimiento con cálculo silencioso. En el centro de ellos estaba él, el almirante Carter. Salvok conocía las historias. Había estudiado los informes que trajo Borcal. Sabía que ese hombre era tan letal como cualquiera de sus naves de guerra. Su rostro era sereno, imperturbable. No mostraba ni una emoción. Solicitaron una audiencia, dijo Carter con voz firme y equilibrada. Los escuchamos. Salvok titubeó. Esperaba un gran salón, una mesa ceremonial, los rituales diplomáticos que todos los imperios galácticos respetaban. Pero los humanos trataban el encuentro como si estuvieran permitiendo a un insecto hablar, antes de decidir si lo aplastaban o no. Tragándose el orgullo, Salvok dio un paso al frente. El dominio Citari, comenzó. Carter lo interrumpió. Ya sabemos quiénes son. Vayan al grano. Las mandíbulas de Salvok se crisparon, pero se obligó a mantener la calma. Venimos a proponer una tregua. Durante un instante, reinó el silencio. Carter dejó escapar un suspiro lento, clavando sus ojos en Salvok con una intensidad penetrante. Una tregua. Repitió la palabra como si la probara en su lengua. Salvok asintió. Reconocemos que subestimamos a su especie, que nuestra agresión fue equivocada. Deseamos evitar más conflictos. Buscamos entendimiento entre nuestras especies. Carter no respondió de inmediato. Simplemente lo estudió durante un momento largo y agobiante. Luego giró un poco y dijo a uno de sus oficiales: «Tráeme la lista». Una mujer humana, también en uniforme terrano, le entregó una tableta de datos. Carter la revisó brevemente antes de volver su mirada a Salvok. «Dime algo», dijo, con un tono que se tornaba gélido. «¿Sabes cuántas civilizaciones han venido a nosotros con la misma petición?» Salvok vaciló. No lo sé. 36, dijo Carter, dejando la tableta sobre una mesa cercana con un golpe seco. 36 imperios, especies y señores de la guerra que, como ustedes, nos vieron como débiles, como insignificantes. Que creyeron que la humanidad era solo otro obstáculo que aplastar en su expansión. Salvok permaneció en silencio. Carter dio un paso hacia él, sin apartar la mirada. ¿Sabes cuántos de esos 36 aún existen? El emisario tragó saliva. ¿Cuántos? Carter se inclinó levemente, su voz apenas un susurro. 4. La sangre de Salvok se heló. Esa es la realidad que enfrentan, continuó Carter. Cuando luchamos, no lo hacemos por territorio ni por gloria. No luchamos por conquista. Luchamos para ganar. Y cuando ganamos, borramos a quienes pensaron que podían quebrarnos. Salvok intentaba mantener la compostura, pero se sentía diminuto bajo la mirada del almirante. ¿Quieren una tregua?, preguntó Carter. ¿Quieren evitar otro conflicto? Resopló. No. Quieren clemencia. Salvok abrió la boca para replicar, pero Carter no había terminado. Dime, Lord Salvok, dijo el almirante humano con un tono de acero, ¿por qué debería la humanidad perdonar al dominio Citari? El emisario no tuvo respuesta. Por primera vez en la historia Citari, no tenían nada que ofrecer salvo su propia supervivencia. Salvok había pasado su vida negociando condiciones de rendición con especies inferiores. Había visto civilizaciones alguna vez orgullosas arrodillarse ante el dominio Citari, suplicando por misericordia. Ahora, por primera vez en su existencia, él era quien suplicaba. Y los humanos no estaban escuchando. La mirada de Carter lo atravesaba, exigiendo una respuesta que Salvok no tenía. ¿Por qué debería la humanidad perdonarlos? Salvok luchó por encontrar palabras, sus mandíbulas entrechocando con desesperación apenas contenida. ¿Por qué? Porque una guerra entre nosotros traería ruina a ambos bandos. Carter no parpadeó. ¿No crees eso? Salvok titubeó. Aún piensas que tienes una oportunidad, dijo Carter, con una pizca de diversión helada en la voz. Aún crees que si se reagrupan, si reconstruyen, si atacan primero,
pueden cambiar el curso. Se inclinó más. No pueden. Salbok se tensó. Su orgullo peleaba con una verdad que ya no podía ignorar. El dominio no se arrodilla. Los labios de Carter se curvaron apenas. No era una sonrisa de burla. Era peor. Oh, se arrodillarán. Carter se giró hacia uno de sus oficiales. Envíen los datos. El oficial pulsó algunos botones en su dispositivo de muñeca. Un instante después, el comunicador de Salbok parpadeó con una transmisión entrante. Dudó. Luego miró la pantalla, y su sangre se congeló. Era un escaneo en tiempo real del espacio Citari. Naves humanas. Ya estaban allí. No estaban atacando. No estaban invadiendo. Solo estaban observando. Dentro del territorio del dominio. Y no habían sido detectadas hasta ese momento. La respiración de Salbok se entrecortó. Eso es imposible. Carter cruzó los brazos. No son el primer imperio en subestimar nuestro alcance. La mente de Salbok se tambaleó. Las defensas del dominio eran supuestamente impenetrables. Y sin embargo, las naves terranas estaban allí, en lo profundo de su espacio, antes siquiera de que comenzaran las negociaciones oficiales. Los humanos ya habían ganado. Podrían haber atacado primero. Podrían haber reducido a cenizas los mundos del dominio, diezmado sus flotas antes de que pudieran reaccionar. Pero no lo hicieron. Esperaron. Porque esto nunca fue una guerra. Era control. Carter dejó que el silencio se extendiera. Observaba mientras el peso de la verdad aplastaba a Salbok. Entonces habló. Así es como va a funcionar esto, dijo con voz serena y firme. Usted llevará nuestros términos de vuelta a su alto consejo. Les contará exactamente lo que vio aquí hoy. Y ellos aceptarán. Las mandíbulas de Salbok se tensaron. ¿Y si no lo hacen? La sonrisa de Carter no se desvaneció. Entonces su especie se unirá a las otras 32. La sala se volvió más fría. Salbok quería argumentar, encontrar alguna rendija legal, alguna forma de salvar el orgullo del dominio. Pero no quedaba nada que salvar. La humanidad ya había tomado su decisión. El dominio Citari no sería conquistado. Sería poseído. Salbok bajó la cabeza. Transmitiré su mensaje. Carter retrocedió un paso y asintió levemente. Bien. Se volvió hacia sus oficiales. Escóltenlos de regreso a su nave. Mientras lo escoltaban fuera, Salbok podía sentir el peso de ojos invisibles sobre él. No solo los humanos en la sala. Había miles más, observando desde las sombras. Había venido buscando paz. Había encontrado su misión. Y en lo más profundo de su ser, sabía que el dominio ya no era el dueño de las estrellas. La humanidad lo era. El viaje de regreso al espacio Citari fue asfixiante. Salbok permanecía en su cámara privada a bordo de la nave diplomática, mirando fijamente la tableta de datos en sus manos. La misma que el almirante Carter le había entregado antes de partir. Reprodujo la transmisión una y otra vez, como si buscara algún fallo, alguna debilidad en el plan humano. No encontró ninguna. Los humanos ya habían ganado. Habían infiltrado el espacio Citari antes de que las negociaciones siquiera comenzaran. Conocían los movimientos de la flota, las líneas de suministro, las vulnerabilidades. Y aún así, no atacaron. Le dieron tiempo a Salbok para llevar sus exigencias al Alto Consejo. Eso no era diplomacia. Era una estrangulación lenta y metódica. Apretó la tableta con fuerza, sus mandíbulas temblando de frustración. ¿Cómo había pasado esto? Los Citari habían gobernado las estrellas durante siglos, aplastando civilizaciones bajo su bota. Y ahora, eran ellos quienes estaban siendo dominados. Un leve zumbido rompió el silencio. Su asistente entró, haciendo una reverencia. Señor Salbok, nos estamos aproximando al mundo capital. El Alto Consejo aguarda su informe. Salbok suspiró, levantándose lentamente de su asiento. Entonces, no los hagamos esperar. La cámara del Alto Consejo estaba cargada de tensión cuando Salbok entró. Los señores de la guerra y estrategas lo observaban, sus expresiones impenetrables.
Algunos con expectativa, otros con escepticismo, pero la mayoría con temor. Lo habían enviado a negociar, pero no esperaban que regresara con la mirada derrotada. Situn, el alto canciller, lo recibió con una mirada detenida. Habla, Lord Salbok. ¿Qué ha ofrecido la humanidad? Salbok dudó por un momento, eligiendo con cuidado sus palabras. No es una oferta, alto canciller. Es un ultimátum. Murmullos se extendieron por la sala, pero Situn alzó una garra, imponiendo silencio. Explícate. Salbok exhaló y activó la tableta de datos. La transmisión del almirante Carter se reprodujo ante todos. Fue breve, directa e innegablemente aterradora. El dominio cesará toda expansión hostil de inmediato. Se retirarán de territorios en disputa y reconocerán la soberanía terrana sobre los mundos reclamados por la humanidad. A cambio, la humanidad permitirá que su especie exista. Esto no es negociable. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier batalla que Salbok hubiera presenciado. Finalmente, uno de los señores de la guerra siseó. Esto es una locura. Los humanos esperan que nos rindamos sin luchar. Otro golpeó la mesa con su puño. Aún tenemos nuestras flotas, nuestros ejércitos. No cedemos ante amenazas. Salbok se giró hacia ellos, su voz elevándose. ¿Creen que esto es solo una amenaza? Miren el segundo archivo. Situn lo hizo. Su rostro permaneció sereno, pero los demás ahogaron exclamaciones al ver los datos proyectados. Posiciones de flotas. Rutas de suministros. Centros de comunicación. Todos comprometidos. Los humanos ya estaban dentro de su imperio. Tenían la capacidad de desmantelar al dominio, sin una sola batalla a gran escala. La voz de Salbok era grave. No necesitan invadir. No necesitan luchar. Si rechazamos sus términos, nos destruirán desde adentro. Nuestras flotas jamás alcanzarán el espacio humano antes de que nuestras propias líneas de suministro colapsen. Un señor de la guerra se levantó, temblando de ira. Entonces ataquemos primero. Si estamos condenados, que sea luchando. Los ojos de Salbok se oscurecieron. Eso es exactamente lo que quieren. Si atacamos ahora, no responderán con negociaciones. Nos borrarán. La cámara cayó en un silencio denso, opresivo. Finalmente, Situn habló. Entonces debemos decidir. ¿Luchamos y arriesgamos la extinción? ¿O nos sometemos? Era una pregunta que ningún Citari había hecho jamás. Pero la humanidad los había obligado a planteársela. Los señores de la guerra discutieron. Sus voces se alzaban en furia, en miedo, en negación. Algunos aún se aferraban al orgullo. Otros comprendían que ya no se trataba de naves ni soldados. Era una batalla por la supervivencia. Situn los dejó hablar durante un tiempo. Luego alzó su garra una vez más. La sala cayó en un silencio absoluto. Su decisión ya estaba tomada. Preparad la declaración, dijo con frialdad. El dominio aceptará los términos de la humanidad. Las palabras colgaron en el aire como una marcha fúnebre. Por primera vez en su larga y brutal historia, el dominio Citari se inclinaba ante otro poder. Días después, el anuncio oficial se extendió por toda la galaxia. El poderoso dominio. El imperio que había sembrado el terror en incontables especies, se había rendido sin una guerra. No hubo firma de tratado. No hubo pompa, ni ceremonia. Solo una única transmisión enviada a la humanidad. El dominio Citari reconoce la supremacía terrana. No los opondremos. La respuesta desde la Tierra fue igual de breve. Reconocido. Y así, simplemente, todo terminó. Los Citari se habían burlado de la pequeña flota. Ahora,